error de estimación, TNIM. Y esencialmente había que programar las 5 ecuaciones que ya habíamos visto, 2 de la fase de predicción. Entonces en la fase de predicción tal cual es simplemente A por X hat más B por U, así de simple, y nada más había que decidir qué nombre ponerle a la estimación a priori que estamos generando ahí. Vamos a llamarle X a priori. Y luego la siguiente ecuación es A por P por A transpuesta más Q. Entonces aquí nada más había que saber la notación de MATLAB para realizar esas operaciones aritméticas de matrices, ¿sí? Y decidir cómo le íbamos a llamar a la correspondiente variable que se genera. Entonces yo le puse P a priori, que es la covarianza del error de estimación a priori. Y después en la fase de corrección, aquí sí hay un poquito de mayor dificultad, pero realmente no mucho. Que hay varias formas de programar esta ecuación. Déjenme poner el PDF para que veamos claro cuál es la ecuación que estamos programando ahí. Bueno, mejor no este PDF, sino el otro PDF, que no está abierto aquí. Buscamos rápidamente. PDF del ejercicio. Aquí tenemos ese PDF y la ecuación que estamos revisando ahorita es esta, la ecuación número 12, con la que calculamos la matriz de ganancias de Kalman. Entonces, en esta expresión lo que tenemos que hacer es la matriz de covarianza de la estimación a priori multiplicada por H transpuesta multiplicada por la inversa de todo esto que está entre paréntesis. Y esta es la parte un poquito complicada nada más. Entonces hay varias formas de programar esto dentro de Octave o MATLAB. Entonces la forma en que lo programé yo es un poquito enredada, pero es la más eficiente numéricamente con la forma en que trabaja Octave. Entonces directamente, si quisiéramos programar esa ecuación de una forma que sea fácil de leer, la programaríamos así: es H por P a priori más, por la inversa de todo esto que está en este paréntesis. Entonces voy a copiar este paréntesis. Y le pondríamos aquí inv, la inversa de esa matriz. Entonces, matemáticamente esto hace exactamente lo que dice la ecuación que estábamos viendo en el PDF hace un momento. Estamos haciendo exactamente eso que dice aquí. Pero, cuando lo que buscamos realmente no es la inversa, sino el producto de la inversa por otra cosa, numéricamente no es lo más adecuado programar esta expresión de esta forma, porque la inversa de una matriz, el algoritmo que se usa para calcular la inversa de una matriz propaga mucho el error. Entonces, si multiplicamos esa inversa de la matriz que ya nos está propagando error por otra cosa, generalmente nos da todavía un error más grande, error numérico. Y ese es un error numérico que sale por el hecho de que adentro de el algoritmo que estamos programando, los números reales que estamos calculando pues se representan de manera aproximada por medio de representación de punto flotante. Hay un truncamiento en los decimales y ese es el error que se está propagando. Entonces es más eficiente numéricamente, propaga menos el error si resolvemos esta expresión, si programamos esta expresión como si estuviéramos resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Entonces aquí lo que
estoy haciendo yo es H por P a priori, premultiplicado por la inversa, y luego eso le saco la transpuesta. Entonces el efecto es exactamente el mismo, simplemente aquí esta forma de programarlo propaga menos el error. Entonces cualquiera de las formas que ustedes lo hayan programado es buena. Simplemente hay que tomar eso en cuenta, que a veces hay que intercambiar el orden de las operaciones o modificar la forma en que lo programamos para que el error se propague menos. Pero bueno, ahorita el objetivo de este curso no es entender algoritmos numéricos, sino entender cómo programar el filtro de Kalman. Entonces, bueno, esa es mi solución de cómo calcular la matriz de ganancias de Kalman, la matriz K. Y después, ya con esa matriz de ganancias de Kalman, tenemos que calcular la estimación a posteriori. La estimación a posteriori, que aquí ya tiene un nombre dado, que se llama x hat new. Entonces, lo que sea que calculemos, lo tenemos que guardar en esa misma variable. Entonces, x hat new es igual a la estimación a priori más la matriz de ganancias K, que ya acabamos de calcular, multiplicado por la innovación. O se acuerdan que habíamos dicho que es el error de la estimación de la medición, que es Z menos H por la estimación del estado a priori. Entonces esto nos da nuestra estimación a posteriori, y esto es en lo que realmente estamos interesados nosotros. Y ya después lo que sigue es para calcular la covarianza del error de estimación a posteriori, la PNU. Entonces, todo esto lo podríamos hacer en una sola línea, pero aquí yo preferí separarlo en 3 líneas de código. Primero, en esta línea estoy calculando una matriz M, que es K por H. Después, aquí necesitamos una matriz identidad. Esta I mayúscula esa I mayúscula que está ahí es una matriz identidad, ¿sí? Y necesitamos saber de qué tamaño es esa matriz identidad. Entonces esa matriz identidad es del mismo tamaño que el vector de estado, y del mismo tamaño que de la matriz K, y del mismo tamaño que el producto de K por H. Entonces hay varias formas de, a los datos que estamos recibiendo, preguntarles de qué tamaño debe de ser esta matriz identidad. Entonces a mí se me ocurrió decir, matriz M, dime cuántos renglones tienes. Entonces eso se hace con size de matriz M, 1. El 1 se refiere a que me va a regresar el número de renglones. Y para producir la matriz identidad se usa la función I. Sí. ¿Por qué nada más lo del número de renglones y no el tamaño de M? Si va a ser una operación de suma, bueno, de resto. Bueno, lo que pasa es que la función I que construye la matriz identidad requiere un solo número, porque implícitamente es una matriz cuadrada. Entonces, pude haber preguntado el número de renglones o número de columnas, que a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Ok, entonces, en este caso particular que estamos nosotros resolviendo, esa matriz identidad va a ser una matriz de 2×2, pero como nosotros estamos programando esto de tal forma que el mismo algoritmo nos aplique para cualquier caso, entonces por eso dentro de nuestro programa nos conviene preguntar de qué tamaño debe de ser esa matriz. Entonces una vez que ya construimos la matriz I del tamaño apropiado, pues simplemente terminamos de programar la matriz de covarianza nueva, es igual a I menos la M. Para mí M es este producto K por H, ustedes lo podrían haber puesto aquí directamente, da exactamente lo mismo, y eso multiplicado por la covarianza del error de estimación a priori, y con eso terminamos. PNU es el otro dato que nosotros tenemos que generar de salida. Entonces, bueno, eso es lo que
se supone que ustedes tuvieron que programar el día de ayer. Y déjenme ver si tengo que abrir mi máquina virtual. A ver si me paso para acá para la terminal. Y vamos a ver qué es lo que esperábamos ver de resultado del ejercicio del día de ayer. Entonces, los comandos que aquí se indican que tenemos que ejecutar para probar son primero con este comando estamos simulando el ruido de medición con el que vamos a hacer nuestros experimentos. Entonces básicamente está generando una matriz que contiene todas las muestras aleatorias de nuestro ruido, y después con vamos a mandar llamar el simulador con los parámetros apropiados. Ahorita les explico qué significa cada uno de los parámetros. Aquí por alguna razón a la hora de hacer copy-paste se pierden los guiones bajos, entonces tengo que agregar. Ok, entonces aquí le estamos pasando 3 parámetros de entrada a esta función del simulador. El primero es el tiempo final de la simulación. Entonces aquí le estamos diciendo que la simulación empieza en el tiempo igual a 0 y termina en el tiempo igual a 10. ¿A qué unidades tenga el tiempo? Pues no es muy relevante, pueden ser segundos, pueden ser minutos, eso lo que sea. El segundo parámetro es el periodo de muestreo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un parámetro T mayúscula que nos indica cuánto tiempo transcurre entre una muestra y la siguiente? Pero lo que estamos diciendo aquí es que ese periodo de muestreo es 0.1. ¿sí? Y el tercer parámetro que le estamos dando al simulador es la matriz de ruido que acabamos de generar en el paso anterior. En el paso anterior, para generar esa matriz de ruido, pasamos los mismos parámetros, 10 y .1, 10 que es el tiempo final de la simulación, .1 que es el periodo de muestreo, y este tercer parámetro nos dice el número de sensores que tenemos en nuestro experimento. Y tercer parámetro es por el hecho de que el siguiente ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con combinar varios sensores. Entonces ahorita estamos trabajando con un solo sensor, entonces por eso aquí dijimos 1. Ok, entonces ahí le doy Enter y entonces el filtro de Kalman hace su magia y nos genera estas gráficas. Entonces hasta ahí esperaba que llegara todo el mundo, ya sea durante la sesión de ayer o en el transcurso de la tarde de ayer, si traía en su laptop. Y si no, pues ahorita estamos ya analizando qué es lo que teníamos que obtener. Entonces tenemos 5 gráficas que se generaron en este programa y vamos a ver qué es lo que nos dice cada una de ellas. Entonces tenemos primero en color negro lo que se llama la posición real del carrito. Acuérdense que estamos midiendo una posición con un sensor que nos da información ruidosa, y lo que queremos es estimar la posición real del carrito, acercarnos lo más posible a la posición real de ese carrito, y además estimar la velocidad de ese mismo carro. Es lo que estamos tratando de hacer. Entonces en color negro tenemos la posición real, que sería la que nos está generando nuestro simulador. En la vida real nosotros no tenemos acceso a esta posición real. Aquí la estamos pudiendo graficar porque todo lo estamos haciendo dentro de simulación. Entonces esto es lo que quisiéramos conocer pero que no conocemos. Luego en color verde tenemos la posición medida, o dicho de otra forma, la información que nos está regresando nuestro sensor. Entonces esa posición medida, bueno, en color negro la posición real es una parábola muy bonita que se alcanza a ver aquí. Y es una parábola obviamente porque hay una aceleración constante, entonces eso quiere decir que la posición va variando cuadráticamente conforme avanza el tiempo. Eso es algo que todo el mundo entendemos. Y bueno, la posición medida, que es lo que nos da nuestros sensores, esta gráfica verde, que se ve cómo está oscilando alrededor de la parábola en color negro. Entonces, en promedio se ve que nos está dando la información correcta, pero está oscilando mucho alrededor
valor real que quisiéramos obtener. Y luego, en color rojo, está la posición estimada, que es la estimación a posteriori que nos generó el filtro de Kalman. Entonces, esa estimación a posteriori es esta gráfica roja que está oscilando también alrededor del negro, que no es perfecta, pero que si comparamos contra lo que nos daban los sensores, claramente se ve que es mucho mejor. Al menos no está dando brincos tan bruscos de un instante al siguiente. Y no da esos brincos tan bruscos porque el filtro de Kalman está tomando en cuenta la dinámica. La dinámica del sistema, que dice pues hay una aceleración, hay una inercia del carrito que no podemos vencer, y entonces pues no puede haber un salto brusco de un instante al siguiente. Ok, y además tenemos otras dos gráficas, la que está en color azul, que es la velocidad real, que es esta línea recta. Entonces, como hay una aceleración constante, debemos esperar que la velocidad vaya cambiando con una pendiente constante, es una línea recta. Y esa velocidad tampoco, no la estamos midiendo con ningún sensor, pero además también obviamente es una información a la que no tenemos acceso nosotros de manera directa, es algo que nosotros quisiéramos saber, pero que no sabemos. Aquí la podemos graficar, como les decía, porque tenemos un simulador, estamos generando todo esto a través de un simulador. En la vida real, ni la parábola negra ni la línea recta azul la conocemos nosotros de ninguna forma. Ok, y en color morado está la velocidad estimada que nos está produciendo el filtro de Kalman. Entonces aquí se ve que en promedio esa velocidad estimada nos da lo que quisiéramos nosotros, pero no es perfecta. No es perfecta, pero el filtro de Kalman nos está regresando la solución óptima. Es decir, que con la información que tenemos disponible no es posible generar una estimación mejor que la que estamos viendo ahí. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación es por qué esa solución que nos está dando el filtro de Kalman es óptima y en qué sentido es óptima. Entonces, bueno, hasta aquí es donde esperábamos que ustedes resolvieran el ejercicio del día de ayer. Y después de ver la parte de la demostración del filtro de Kalman, la deducción de todas las ecuaciones que forman parte de ese algoritmo, vamos a regresar a usar el código de este simulador para resolver otro problema.